2025 ha sido un año lleno de derrotas para la inteligencia artificial generativa. No importa lo mucho que avance en su búsqueda del realismo, siempre emergerá un batallón de artistas para demostrar por qué algo sin alma no puede sustituir al sudor y al cariño. Nunca podemos dejar de luchar contra esta amenaza latente. Es nuestro deber seguir el ejemplo de Chai y su variopinto grupo, que al son de la música que entonaron sus latidos, le dieron una paliza a la máquina que quería arrebatarle la conciencia a todos los ciudadanos. La misma que Henry no pudo tranquilizar en su taciturno puesto de guardabosques. En la densidad se escondían secretos que esperaban ser descubiertos por alguien lo suficientemente perdido. La radio siempre encendida con la calurosa voz de Delilah y el incendio que silenció el canto de las urracas permitieron que consiguiera reconciliarse con la realidad que intentaba dejar atrás. Similar camino siguió Casimir al perder todo aquello que amaba. Por fortuna, el mar fue en su rescate, ya que poseía la capacidad de salvar las sierras devastadas por una corrupción que la propia naturaleza había creado para detener la desmedida ambición de los hombres. Él y su báculo fueron en busca de una orca, animal que poseía la fuerza requerida para salvar los océanos. Por el camino, dedicó cada remada a dejar tras de sí un rastro de una luz tan pura que desalojara la tristeza de las mejillas más húmedas. Sentimiento que nunca podrías conocer si vivieras en Riverside, hogar de criaturas que desde su creación solo conocen la genuina bondad. Entre la multitud sobresale el oso Ruffy, no por su don que le permite copiar cualquier textura del entorno y pegarla en otra. Lo hace porque a pesar de la titánica misión que le fue encomendada, nunca desdibujó su sonrisa. Sabía que su compañera Pip, Mina y los demás dependían de que no solo la completara, sino de que lo hiciera repartiendo felicidad por donde anduviera. Ternura que traspasa la pantalla recordándonos todo lo que nos hizo feliz en nuestra infancia. La mía detrás del teclado empezó plantando una doble línea de girasoles junto a mis padres. Plantas contra Zombies es el culpable de que hoy estén disfrutando de este video. 15 años después revisité Villavecino, para darme cuenta de que su historia es mucho más profunda de lo que parece, cosa que mantiene intacta la perfección que un día me enamoró, equivalente a la de Hollow Knight. La necesidad de visitar más allá de sus fronteras mantuvo en vilo a toda la comunidad por casi una década, a la espera de que la hermana del caballerito entrara en acción, y créanme, valió la pena. El delicado baile que Hornet compone deslumbra las corazas de Farlum, reino donde arribó arrastrada por una melodía muda que entona su nombre. Es la elegida para reconstruir la esperanza perdida. La mente humana es una galaxia de bolsillo, y Team Cherry logró encontrarle un nuevo límite. Silksong no puede ser más difícil, pero eso está bien. La tejedora debe ascender entre un pueblo de guerreros que no pelean contra la princesa, sino contra nosotros como jugadores, demostrándonos con la constante derrota que nada se logra a la primera. La vida es una consecución de crueles desdichas que debemos superar una por una hasta obtener una victoria, y lleno de heridas, tener la disposición de volver al barro. Abismo marrón donde durante la misión Snake Eater, Jack halló un hogar. Entre su dedo y el gatillo temblaba un delicado hilo sobre el cual se balanceaba la paz mundial. Se infiltró como ningún otro entre las filas soviéticas. De lo que nadie se daba cuenta era que cada arteria de su cuerpo se encogía de pensar en la persona que debía derribar, su maestra, la mejor soldado que el ejército estadounidense jamás había tenido. Ahora, por mérito propio, era el enemigo. Como un simple plebeyo puede ni siquiera pensar en derrotar a su reina. Pregunta a la que tenemos que encontrarle respuesta en V-Rising. El régimen eterno de Drácula no se va a erradicar solo. En esta aventura de supervivencia debe ser la hoja inquisidora. Vardoran es el destino preferido para las mentes más retorcidas que ansían reclamar el trono del Señor de la Noche. Los rayos de sol pueden ser mortales. Si quieres quemarte con ellos, puedes hurgar en la descripción de este video. Tal vez encuentres un sorteo donde ganar la posibilidad de crear tu propio imperio sombrío, o simplemente correr por ahí transformado en lobo. El sueño de cualquier padre es el de ver a sus hijos disfrutar de un planeta mejor del que tuvieron ellos. Conociendo la naturaleza individualista del ser humano, tenemos una probabilidad de 1 entre 1.000.000 de poder unirnos para salvarlo. No obstante, Adam encontró la forma de salvar a la humanidad, precisamente alejándose de ella, bajo la sombra del más grande del sistema solar. Ahora Europa es una luna jupiteriana completamente terraformada, donde, aunque en soledad, su hijo respira el aire puro de los vientos que acarician su mente, dándole los recuerdos de la civilización que le regaló el presente que ostenta. Del pasado también surgió Ciudad Luminalia, capital de la amistad entre entrenadores y Pokémon. Tu ideal es el de fraguar vínculos insuperables y olvidarte de ser el mejor, porque el calor interno de nuestro corazón es el único combustible capaz de desencadenar el poder de la mega evolución. Eso sí, un lanzallamas de Mega Houndoom nunca podría igualar la calidez de las conversaciones que mantuvo Hans Tannhauser con los pueblerinos de Trüberbrock. Al doctor en física cuántica no le quedó más remedio que acudir a la Alemania profunda para encontrarse a sí mismo.
sin saber que en su búsqueda figuraría la solución al gran quizá que formulamos desde la primera vez que vimos a las estrellas. ¿Hay alguien más ahí fuera? En el fondo todos sabemos que una visita intergaláctica supondría el fin de nuestra tranquilidad para dar pie a un caos sin precedentes, parecido al que estropeó las pinturas que las personas y demás criaturas fantásticas crearon en un mundo que hoy, exánime, agoniza en busca de migajas de vida. La fractura erigió un monolito en el horizonte simbolizando el hecho de que nuestros días están contados. Cada año, la Paintress dibuja un número en sus paredes el cual hace que todos con esa edad se desvanezcan en el aire. Los que permanecen batallan sin cesar por los que vendrán después. Las expediciones viajan al continente donde habita la colosal antagonista e intentar darle caza. Más de 7 décadas de progresos incompletos están sobre los hombros de la Expedición 33, aquella que está destinada a cambiar el mañana. Este no es solo el mejor videojuego que he podido probar este año, sino que probablemente sea una de las mejores composiciones artísticas que haya visto nunca. 33 desarrolladores fueron más que suficientes para lanzar algo que le ha cambiado la vida a más de uno. Su iluminación sin igual, la utilización de colores sobrecargados que por primera vez encajan a la perfección, personajes escritos con una destreza divina, una banda sonora confeccionada para darle un encanto mayúsculo a tu gusto musical y el recordatorio de que nada en el universo dura para siempre. Lo único que prevalece son los sueños de los seres que viven en su interior. Este año el arte ha vuelto a ganar. Nosotros hemos triunfado en los directos y nunca estaré lo bastante agradecido con ustedes por eso. El siguiente esperemos que sea aún mejor. Y si no es el caso, lo importante es que los tendré a mi lado. Sí, a ti que estás ahí sentado, escuchándome. Hoy no te pediré que le des like o que te suscribas. Simplemente te imploro que seas amable, que hagas feliz a la gente que te rodea. Tal vez estos últimos 365 días no hayan sido los esperados, pero eso no significa que no podamos alegrarle los días a las personas que amamos. Y, nunca lo olvides, siempre recuerda que no es mucho, pero es trabajo honesto. ¡Chao!